Muy bien, buenos días todos. Vamos a tener la primera ponencia internacional magistral sobre lesiones cardíacas penetrantes en el paciente estable. El doctor Felipe Vega, a quienes usted han visto aquí en el podio presentando a otros oradores, va a hablar a favor de la estenotomía. Así que para mí es un placer para mí presentarles al doctor Vega, a quien pude conocer por teléfono, por internet y aquí en persona. Él se graduó de la Escuela de Medicina, de Facultad de Medicina en la Universidad La Salle, también hizo su posgrado en la Universidad Autónoma de México y luego estudios de trauma, un becario en Los Ángeles y aquí en San Diego. Y él es miembro de diferentes consejos y ha escrito extensamente también. Él actualmente está cursando un curso de posgraduado en Harvard para mejoras en la post-atención médica. Escribió capítulos sobre el transporte de los enfermos y lesionados en la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas. Es cirujano en el departamento del Hospital Ángeles Lomas en la Ciudad de México, vicepresidente de la Asociación de Trauma Panamericana, preside el Comité de Trauma para la Asociación de Trauma 2010 a 2013, copresidente del Subcomité de Mejoras en Trauma y editor de guías en trauma para América Latina. Chad, creo que tienes a un duro oponente. Bueno, sin mayor demora quiero pedirle al doctor que pase a hablar sobre la esternotomía. Un honor participar en esta conferencia, en la organización incluso de ella. Bueno, me va a tocar hablar sobre esternotomía y contradrenaje, de tal forma que voy a hacer mis notas de conflicto de interés. Realmente no tengo, pero bien, sí tengo una, que también estoy a favor de drenaje. ¿Podrían cambiar las diapositivas en español aquí en la pantalla? Can you change the Spanish slides here? Lo siento. Don't worry. De tal forma que, doctor Chad, ganamos, usted y yo ganamos. En 1902, el doctor Henry Sherman publicó una serie de 34 casos publicados de reparación cardíaca desde 1896 a 1902. Y en uno de sus escritos hablaba sobre esto que ustedes ven en la pantalla. El camino al corazón es solamente 2 a 3 centímetros en línea directa, pero le tomó a la cirugía aproximadamente 2.400 años para viajar a él. ¿Por qué 1896? 1896 es que antes de esa fecha prácticamente las lesiones cardíacas morían el 100%, porque no se hacía absolutamente nada. Hasta que este cirujano alemán, el doctor Renn, tuvo suerte y tuvo un paciente que llegó estable 24 horas después por una herida cardíaca, en donde tuvo la reparación exitosa, y a partir de ahí empezó finalmente el devenir de la cirugía de reparación cardíaca con éxito. De tal forma que para 1912, más o menos a 1916, la mortalidad se había disminuido del 100% adelante. Sin embargo, hubo grandes detractores como el doctor Billroth, de sus cirugías que ustedes conocen, en donde dentro de sus publicaciones y en los foros donde participaba, condenaba prácticamente cualquier procedimiento operatorio o de drenaje sobre la parte pericárdica y corazón. Y decía que la paracentesis del pericardio es una cirugía que, en su opinión, se asemejaba a una forma de prostitución del arte de la cirugía. Eso es 1875. Entonces, ¿por qué regresar a tiempos ancestrales en el drenaje cuando después de mucho tiempo
se vio que ciertas lesiones cardíacas sospechosas en ciertas áreas, que yo les voy a mostrar a continuación, se llevaban a esternotomía y permitían disminuir la mortalidad de una manera sustancial. ¿Por qué regresar a tiempos ancestrales? Fue por la extensión del manejo no operatorio, ha traspasado las áreas transmediastinales e incluso el corazón. Hay muchas publicaciones sobre lesiones transmediastinales en diferentes órganos, en donde habla sobre el manejo no operatorio. Habrá alguna forma de disminuir la morbilidad, que es hasta prácticamente el 30-36% de exclusivamente la toracotomía como tal. La administración de recursos en sitios que hablan sobre mucha demanda, y esto pasa mucho en África, que seguramente nos hablará el doctor Ball de ello. Hay abuso de procedimientos quirúrgicos costosos como la esternotomía, y viendo lesiones que se podían explorar y que pudiese haber no sido una cirugía que se ganara el paciente, sino básicamente por la localización, o porque el doctor Ball es un conocedor y un seguidor del doctor Bidroth desde entonces, ¿no? Hay que recordar que entre 1912 y 1914 la sobrevida con las lesiones cardíacas pasó a ser hasta del 0% de sobrevida hasta el 55%. Pero en 1934, se recordarán del doctor Blalock, que habló mucho sobre reanimación, choque hemorrágico, y el doctor Ravitch empezaron la pericardiocentesis repetida para la sospecha de los pacientes que tenían tamponaje cardíaco, y entonces se vio en la pericardiocentesis repetida un aumento a través de la mortalidad que se había bajado hasta el 27% y se empezó a crecer hasta el 63%. De tal forma que en 1965 se hizo la toracotomía mandatoria en lesiones que comprendían una zona torácica sospechosa, y esto en las lesiones penetrantes, y esto disminuyó la mortalidad hasta aproximadamente el 5%. Es cierto que finalmente las lesiones pericárdicas de corazón son un dilema, y es lo que el cirujano general tiene que conocer, es tanto el abordaje por pericardiocentesis o la ventana pericárdica subgifoidea, y es una técnica que debe finalmente conocer y que debe de dominar. Vamos a hablar sobre qué pasa en pericardiocentesis y revisión. Una revisión sistemática de aproximadamente 27 artículos que cumplieron esos criterios habla que la pericardiocentesis o drenaje pericárdico solamente o como intervención puente tiene una sobrevida promedio muy respetable, de tal forma que la toracotomía como tal no tiene esa misma sobrevida, y seguramente esto es asociado a las complicaciones y a morbilidad que pueda tener solamente por procedimiento. Pero es claro que el drenaje pericárdico en esa forma puede ser una medida de alivio temporal que solucione los problemas de manera inmediata antes de un procedimiento quirúrgico. Este es un artículo hace 2 años del grupo de Denver, en donde seguramente es uno de los artículos que hablan sobre las dos opciones, tanto de drenaje pericárdico en sala de emergencias como el drenaje operatorio con ventana subgifoidea en el cuarto de quirófano. Y habla sobre que es una opción viable, es un estudio de 16 años en donde habla que es una opción viable para hacer en el departamento de emergencias porque mitiga solamente por el drenaje arritmias, isquemia miocárdica y la función ventricular. El examen clínico tiene un valor, y aquí este estudio brasileño también, que tiene 13 años de estudio de forma retrospectiva, habla sobre mucho peso que le da a cómo llegan los pacientes inicialmente en la presión arterial. Mi pregunta sería, doctor Ball, ¿qué le hacemos a este? ¿Lo drenamos o le hacemos esternotomía a este paciente que es de 35 años de edad, es joven, estable, sin taquicardia y con un ultrasonido en donde tiene hemopericardio? Nosotros hacemos prácticamente de forma mandatoria la esternotomía o el abordaje torácico, no diría esternotomía, en las lesiones que comprenden la caja amarilla que ustedes ven en la diapositiva como sospechosas lesiones cardíacas. Sin embargo, no todo es esternotomía. La decisión de Spangaro, que está descrita para toracotomía de reanimación común, los pacientes inestables o los pacientes estables, donde está descrita la esternotomía tal cual, no siempre ha sido
solamente así tal cual para inestables y estables. Nosotros publicamos, ya hace muchos años, publicamos esta serie en donde teníamos 45 pacientes con lesiones cardíacas y excluimos solamente a los fatales de toracotomía y reanimación. Sin embargo, cuando revisamos a la serie de los pacientes, solamente el 2% de los pacientes que sobrevivieron tenían esternotomía media. Lo demás hacíamos 4% en pacientes combinadas, tanto derecha y extensión en clamshell hacia el lado contrario, y el 94% de las lesiones las hacíamos por toracotomía anterolateral izquierda. De tal forma que este tipo de pacientes que nosotros resolvíamos a veces con dificultad por la sierra que a veces está disponible, el tiempo que debemos entrar hacia el corazón en esternotomía, como en estos pacientes, no siempre es lo mejor y a veces la esternotomía, la toracotomía anterolateral izquierda puede ser una opción. En resumen, los procedimientos de drenaje como la ventana pericárdica y un poco menos la pericardiocentritis son una opción que todo cirujano debe de conocer. La ventana pericárdica es un procedimiento temporal y permite identificar a los pacientes para exploración quirúrgica formal. Puede hacerse en sala de emergencias. Pueden estar estables y no presentar lesión durante la esternotomía entre el 48 y 93%. El ultrasonido es una herramienta adecuada que nos puede guiar cuando esto es inequívoco. Y el doctor Ball es un excelente amigo, cirujano y científico. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ya nos lanzaron el desafío. El doctor Ball ha pasado al frente y para mí es un gran placer poder presentarlo formalmente. Es muy buen amigo mío. Él estudió medicina en la Universidad de Toronto y luego regresó a Calgary, aunque es nacido en Edmonton, regresó a Calgary, hizo ahí su residencia como cirujano general, luego fue a Emory University para ser becario en trauma. Eso no fue suficiente, entonces decidió estudiar hepatobiliar aparte de esto y fue a Indiana como becario también. Ahora es profesor asociado en la Universidad de Calgary en cirugía y en oncología quirúrgica. Es director del programa HPV y también de cirugía en cuidados intensivos. Tiene 7 años de ejercer y en algunos de estos 7 años ya ha logrado más de 250 publicaciones, 35 capítulos en libros. Internacionalmente es un orador muy buscado sobre una multitud de temas, incluyendo cirugía general, y cirugía en cuidados intensivos y cirugía hepatobiliar. Es uno de nuestros gran líderes en Canadá y es un placer invitarlo a pasar a que hable sobre el drenaje del paciente estable versus la esternotomía. Bueno, como que fue mucho alarde por muy poco. Tengo 2 cosas que revelar. Antes que nada es que la reputación del doctor Vega, sus credenciales son irreprochables. No lo puedo atacar de manera alguna. Estaría perdiendo desde el principio. Puedo cambiar las diapositivas al inglés. El español no me sale tan bien. La segunda cosa que tengo que revelar es que a mí me gustan los datos, me gusta el sentido común y la experiencia. Estas cosas van de la mano. En un mundo ideal, típicamente van de la mano, pero no siempre. Así que vamos a hacer el recorrido juntos. Como ustedes saben, yo estoy defendiendo el aspecto de drenaje únicamente y me voy a enfocar en todas las pruebas nivel 1 que contestan a esta pregunta. ¿Y esto qué es? Un ensayo aleatorio controlado. Verán qué piensan al final. Quiero que quede claro desde el principio que estamos hablando de un subgrupo de pacientes muy específico, muy selectivo. No regresen a casa diciendo Ball nos dijo que no debemos hacer esternotomías con lesiones cardíacas, porque no estoy diciendo eso. A lo que mencionó el doctor Vega, estamos hablando de pacientes que en general tienen una lesión sencilla. Nada más está sucediendo, no se les ha disparado en forma general, no hay múltiples heridas de cuchillo y hemodinámicamente están estables, muy sólidos en cuanto a toda la definición.
Creo que todos sabemos que hay muchas diferentes maneras en que podemos tratar de diagnosticar una lesión del pericardio o un coágulo en el pericardio, un examen físico, y espero que el doctor Maddox pueda pararse aquí al final para repetir algunas de las cosas que nos ha dicho antes del tema. Tríada de Beck, a diferencia de pulso paradójico. Estas cosas representan fisiología de taponamiento, no necesariamente es óptimo, pueden verse cambios sutiles en la radiografía, una ecocardiografía normal, ventana pericárdica subixfoidea. De nuevo, los problemas aquí son bastante sutiles y yo discutiría o argumentaría, a diferencia de algunos de los expertos, que la ventana pericárdica subixfoidea es una prueba maravillosa. Nos dice si hay sangre en el pericardio o si no hay sangre. Si ustedes han hecho ya bastantes y ya tienen mucha experiencia, lo pueden hacer donde quieran, en el quirófano, en la sala de emergencias. Nos gusta mucho utilizar esa herramienta. Este es el tratamiento tradicional, esto es lo que nos enseñaron, está dogmáticamente en nuestro cerebro, no lo pensamos mucho. Si uno está en un escenario, en una herida de cuchillo con un paciente estable, estos pacientes los debemos convertir normalmente a una esternotomía media. Como dijo el doctor Vega, podemos debatir la esternotomía, la toracotomía, etcétera, todo el día, pero esta es una sola herida en la parte de enfrente del corazón con un paciente estable. Así que la esternotomía media es razonable, reparación primaria de la lesión cardíaca, quizás cierra uno el pericardio, es opcional. Si hay alto riesgo de que el paciente regrese, es muy vergonzoso tener que aserruchar por el pecho la segunda vez y luego dejar el pecho y drenajes mediastínicos o quizás un dren en el pecho. Aquí hay unas imágenes muy normales. De izquierda, un dren, estamos cerrando el pericardio. La reparación está al fondo del corazón. Una reparación típica, nada exótico. Del lado derecho es un dren mediastínico. Esta es la publicación. Viene de Sudáfrica. Y puedo decirles que Andy Nicol, que encabeza el departamento de traumatología y es uno de los grandes pensadores que actualmente ejercen en el campo de trauma, y su socio lo es igualmente. Ellos publicaron conceptos muy interesantes con base en volúmenes masivos y reconocimiento de patrones. No hay ninguna duda de que la consulta de ellos es muy diferente a la de nosotros, pero podemos aprender muchísimo de estos individuos. Andy hizo un doctorado sobre la lesión cardíaca únicamente, y esta es la joya que corona su trabajo. Y así es el estudio. Todas las salvedades que les acabo de mencionar, una ventana subxifoidea positivo, en este momento se les hizo aleatoriamente ya sea la esternotomía o solo drenaje pericárdico. Se les siguió de 7 a 5 días, ese fue el rango. Si estaban bien, si todo estaba clínicamente bien, sacar el drenaje y luego dar de alta del otro lado. Eso parece quizás una locura, pero hay dos salvedades aquí. La salvedad principal es que están tratando de determinar quién tiene una verdadera lesión cardíaca que necesitan corregir, a diferencia de un rasguño en el corazón que abrimos y no hay mucho por hacer. Quieren diferenciar entre las esternotomías no terapéuticas y las no sanas. La otra cosa que se hace mecánicamente es que podemos crear un punto de acceso bastante agradable en esa ventana subxifoidea, lavar muy bien el pericardio, meter el dedo, una esponja para limpiarla. En ese momento, si sigue habiendo sangre que aparece, hay un hoyo ahí, hay que arreglar algo. Estos pacientes se les convertiría a una esternotomía en ese momento. Esta foto la puse aquí, él es Aaron Stein, él no se le conoce muchísimo en Estados Unidos, definitivamente en América del Norte quizás no se le conoce en su totalidad, pero es un
hombre muy interesante. Él ideó diferentes conceptos antes de cualquier otra persona. Por ejemplo, nosotros acreditamos el manejo de la esternotomía a Shafton y a otras personas, pero él publicó 5 años antes de que Shafton publicara. Fue un pensador muy innovador. Hay una descripción hermosa que él escribió donde él habla de que se cansó tremendamente, se frustró, estaba viendo cómo salía el sol en un quirófano que él dirigió durante 20 años, donde estaba haciendo intervenciones no terapéuticas, probablemente laparotomías, pero siempre hablaba de esternotomías y toracotomías también. Y él estudió todo ese escenario y dijo, la lesión me ha ganado en la inteligencia, pero yo soy más inteligente, así que yo puedo ganarle si lo pienso bien. Así que Joe Berg en Cape Town y Andy Nichols, todos han tratado de avanzar este concepto. Vamos a hablar de esta tabla, es lo más importante que uno ve cada vez que uno evalúa a alguien para un ensayo. ¿A quién excluimos? Obviamente hay 11 pacientes, vamos a ver las cifras en un momentito, pero fueron excluidos porque eran menores de 18 años de edad, no hay problema. 6 desarrollaron inestabilidad durante el proceso, así que después de que lavaron el coágulo, las cosas no funcionaban bien, se les sacó. El otro número importante es sangrado activo durante la ventana pericárdica. 5 pacientes después de lavarlos salía sangre y se les hizo la esternotomía. El número total de pacientes excluidos fueron 80. Aquí tenemos el diagrama de flujo. Si comenzamos hasta arriba, vemos 191 pacientes evaluados inicialmente como candidatos posibles. Perdimos 80, nos quedaron 111. El ensayo se hizo con 50 personas en cada uno de los brazos. Fue adecuado. 55 para esternotomía, 56 para drenaje. No hay ninguna... aquí en el hospital tienen un mecanismo muy impresionante de poder dar seguimiento a los pacientes, pero 9 de 56 pacientes, 17%, los perdieron en el seguimiento, en el grupo de drenaje del pericardio y más en el grupo de la esternotomía. Siempre sucede así. Vamos a ver con mayor profundidad a los pacientes, preguntarnos si podemos aplicar esta población de pacientes a nuestra consulta. Como el doctor Feliciano nos dice, son jóvenes de 20 y tantos años de edad. La demografía de los dos grupos era bastante pareja. Lo último, el mecanismo es muy interesante. Estos eran apuñalamientos, una sola herida en el corazón anterior. El calibre de las armas eran básicamente de calibre 22, casi hechas en casa, muy, muy bajo calibre, no lo que se ve en Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a ver las lesiones en el grupo de esternotomía. ¿Qué es lo que se encontró cuando se le hizo la esternotomía a los 56 pacientes? El primero, en cuanto a una lesión grado 1, que es una lesión pericárdica sin lesión traumática. Casi 24% de estos pacientes no tuvieron ninguna lesión cardíaca. Había sangre en el pericardio de otra cosa, una rasgadura en el pericardio o hemorragia venoso, pero no había lesión al pericardio. Y la línea más importante es la que sigue, que 69% de los pacientes en el grupo de la esternotomía tenía una lesión miocárdica penetrante que no pasó al endocardio. Estas lesiones, entonces, si las ven, pueden ver, sí, esa es la fuente del problema, esa es la fuente de la sangre, pero es como un rasguño. No vamos a coser ahí nada, suturar nada. Mejor lo dejamos solo, siempre y cuando la fisiología del paciente sea estable, como les dije, y luego avanzamos por la lista. Otra tabla importante es cómo le fue al paciente. Como la mayoría de los estudios bien hechos deben hacerlo, usamos
la categorización de complicaciones claviana, grado 1, sí van a estar mayores en el grupo de esternotomía. Pero si vemos al último, en la última línea, hubo una muerte, fue en el grupo de la esternotomía. Es un relato interesante, pero la muerte claramente tuvo que ver con esta intervención. Así que los pacientes de drenaje en este estudio les fue bastante bien. La conclusión en este estudio es muy interesante. En resumen, el drenaje pericárdico por sí solo parece ser efectivo y seguro en el manejo del hemopericardio en el paciente estable después de trauma al tórax penetrante, sin incremento en la mortalidad y una menor estancia en cuidados intensivos y en el hospital. Esta política debe de adoptarse únicamente en centros de trauma con experiencia importante en el manejo de lesiones cardíacas y con la disponibilidad inmediata de un quirófano. Esta última oración es muy importante. Si no nos sentimos seguros al hacer esto, dando el entorno legal en la mayoría de nuestros países, sería mejor hacer la esternotomía, aceptar el riesgo de que habrá una mortalidad quizás más alta por esta intervención. No hay duda de que este manuscrito generó muchísimas respuestas, gran parte de las respuestas muy favorables, pero algunas fueron agresivas y negativas. Esta es una de las respuestas, cartas al editor. La presento aquí porque tiene una idea importante. Hay que tener en tiempo que el tiempo de el apuñalamiento o cuando se presenta la persona al hospital fueron 2 días, con un rango de 1 a 6 días. El paciente lo apuñalan, vienen de los pueblitos, se tardan en llegar al hospital, así que ya han tenido muchas dificultades y por eso esta pregunta es importante. Este no es el tipo al que le apuñalaran porque tuvo un problema con otro delincuente a 6 cuadras del hospital. Y por eso podemos ver que esta técnica definitivamente ayuda en cuanto a la morbilidad y mortalidad. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta que quiera hacer alguien del público? El doctor Maddox. Ken Maddox de Houston. El debate es muy provocativo. Ustedes han descrito un diferente tipo de paciente al que vemos en las zonas urbanas en Estados Unidos con múltiples heridas de bala. Han definido pacientes estables que han pasado 2 o 3 días de cuando los apuñalaron. Pero mi pregunta es esta. Este es un público internacional. Muchas veces donde existen grandes distancias, pasan intervalos de tiempo muy grandes y con zonas urbanas y con zonas aún selváticas. Tenemos celulares para comunicarnos, pero ¿qué podemos aconsejarle al mundo tratándose del paciente estable que no tiene medio de transporte a un centro de trauma en una zona urbana que sigue estando estable y que no ha cambiado, pero está a 2, ya han pasado 2 días y quieren que se les aconseje qué hacer y solo tienen capacidad rudimentaria de cirugía? Quería ver a un doctor, pero yo creo que la parte de comunicación actual es, y con todo lo que tenemos en tecnología, es ver de qué forma podemos los centros que estamos en ciudades acercarnos vía transmisión simultánea y si tienen internet a la consulta a distancia en pacientes que pudiesen tener estables para dar una recomendación o de traslado o de ver qué podemos realizar. Hay algunos centros, incluso en Miami, que están haciendo dirección mediante cámara hacia sitios alejados
cómo deben de hacerse incluso ciertos procedimientos y el entrenamiento de ellos. Yo creo que es cómo hacer la consulta a través y remota. Consultation, sí estoy de acuerdo. Sí, eso es la vista a 30,000 pies de distancia. Sí, la pregunta es muy interesante. Nuestros problemas geográficos en Canadá son muy significantes, 35 millones de personas en un país de ese tamaño, así que no es poco frecuente que veamos a pacientes con toda una gama de problemas que ya han pasado por una verdadera prueba de la vida. Es bastante acertado este comentario. En Canadá es un gran problema, al paciente se le puede llevar en avión, se le lleva en auto, pensando que van a estar bien cuando lleguen a nuestra puerta a 18 horas después. No sé qué es lo que se puede hacer si uno cree verdaderamente que el paciente necesita ya la cirugía en una zona remota, en el contexto de un cirujano con habilidades que no tiene las habilidades especializadas que se necesitan. El mes pasado estuve en Australia y su telesalud está muy avanzada. Están usando telesalud para guiar muchos procedimientos complejos a través de proveedores de atención médica muy casi básicos. Así que tienen el enlace tecnológico y eso ofrece mucho futuro, pero en el 2016 depende de dónde nos encontramos. Y sí, definitivamente es un desafío. Doctor Feliciano, buenos días. Me enorgullezco al igual que el doctor Perry, el doctor Ball, ambos fueron becarios nuestros en Brady y se desempeñan también. En el 94, Grady y Rosicky llegaron y automáticamente íbamos a cirugía si había un hemopericardio. Quiero recordar cuántos casos encontramos donde no teníamos que hacerle nada al corazón, porque ustedes están describiendo en esta serie de Sudáfrica lesiones tangenciales. Estoy seguro de que se presentan. Estoy tratando de pensar en mi larga experiencia en este campo, cuántas veces se ha abierto el pericardio y no le ha dado una sutura. Me pregunto si es por el alto porcentaje de heridas de cuchillo a diferencia de arma de fuego, pero cuando salió esta publicación estaba muy preocupado porque no podía recordar cuando había hecho una esternotomía no terapéutica. Me pregunto si quizás hubo alguna tergiversación de los datos. No recuerdo en lo personal jamás haber dicho una esternotomía donde no le haya dado una puntada al corazón. Sí, quizás ese es el gran problema, y todos estos estudios, independientemente de su calidad metodológica, hay que tomarlos con un granito de sal dependiendo de dónde ejerce uno. Tiene usted razón, típicamente en las zonas urbanas de Estados Unidos o de Calgary, los cuchillos y las pistolas que se usan aquí son más pesadas, más en serio. No sé si eso es común en otras partes del mundo donde hay un volumen tan tremendo, pero que no es la misma situación nuestra. Como becario recuerdo haber hablado con usted sobre el estudio cuando la estábamos armando y recuerdo la mirada que usted me dio todavía. Sí, yo creo que es importante hacer mención de que seguramente cualquiera de nosotros hemos visto pacientes estables con lesiones únicas en la caja torácica, en la zona referida como de lesiones sugestivas, de lesiones cardíacas. Y a mí, por lo menos en mi experiencia, ha tocado que están aparentemente estables y súbitamente colapsan. Ese sería, digamos, el grupo de pacientes de tener en mente, que es inmediato el poder saber qué hacer en ese momento. Y para ello, obviamente, una toracotomía de reanimación en sitios hostiles, a pesar de que se tenga a la gente preparada para ello, representa un dilema.
y un desafío. Para sitios muy remotos en donde existen todavía fallas en el diagnóstico, de identificar lesiones en la caja torácica que puedan ser sugestivas de lesión cardíaca, yo creo que con la tecnología actual, como preguntaba el doctor Mattox, el tener siempre a alguien cercano a sitios hospitalarios centralizados con WhatsApp o email de manera convencional, esto puede ser una gran ayuda. El punto es hacia los sitios remotos en donde a veces no hay, en América Latina no hay ni el material ni el entrenamiento. Yo creo que es donde tenemos que insistir un poco más insistir un poco más en cuándo tienen que sospechar estas lesiones, cuándo hacer la interconsulta y no demorar la transportación inmediata y efectiva en el momento que sea detectado. Excelente. Oh, ¿una pregunta? Es una pregunta del doctor Castillo en León, Guanajuato. Pregunta: ¿hay alguna cantidad de líquido en el hemocardio que sea indicativo para una cirugía en un paciente hemodinámicamente estable, y cuánto se puede dar seguimiento y cuántos días para hacerle cirugía? Bueno, este ensayo dependió no en la cantidad en el pericardio, en realidad, de si él seguía sangrando o no el pericardio después de haberlo lavado. Efectivamente, todos sabemos que entre más grande el hemopericardio, mayor probabilidad de una fisiología de taponamiento y una manifestado clínicamente. Estos no son pericardios enormes en general, pero es la continuación o no continuación del procedimiento. El ensayo, el periodo del ensayo fueron de 5 a 7 días. Ahora se podría hacer durante 2 días y luego mandar el paciente a casa probablemente, aunque en todo hay un riesgo y hay un costo también en todo lo que hacemos, pero más o menos dentro de ese rango, cuando menos con base en el ensayo. ¿Cree usted que se repetiría el ultrasonido en los siguientes 2 días? Bueno, creo que eso es todo en cuanto a las preguntas. Otro aplauso, por favor, para el doctor Ball y doctor Vega.